Ingresamos a la mitad ya de nuestra tercera y última jornada con el tema número 9, economía verde y circular. Esta mesa está moderada por dos reconocidos miembros también de FISAT y académicos. Desde Francia nos acompaña Charlotte Pichon. Ella es ingeniera en planificación territorial y desarrollo sostenible, es licenciada en ecología, tiene un máster en intervención y gestión del paisaje y patrimonio de la Universidad Autónoma de Barcelona y viene trabajando desde el año 2015 en el Observatorio de la Urbanización del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinadora de proyectos e investigadora para el análisis de las dinámicas de urbanización y la evolución del paisaje en Cataluña. Y desde España también nos acompaña Luis Jiménez Herrero. Luis Jiménez Herrero es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es ingeniero aeronáutico, tiene un diplomado en evaluación de proyectos realizados en Berlín, Alemania. Ha realizado en su práctica profesional en los campos de consultoría, ingeniería de proyectos, gestión ambiental y desarrollo sostenible. Es profesor de Economía del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes a ambos en el hemisferio norte y dejo la palabra con Charlotte. Charlotte, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer otra vez a la organización de FISAT para permitirme participar al evento, esta vez como moderadora. Primero daré la palabra a Luis para hacer una breve introducción sobre el tema y luego seguiré introduciendo los ponentes. Luis, si estás. Sí, hola, buenas tardes a los colegas de España, Portugal, América Latina y otras partes del mundo. Agradecer en primer lugar a los organizadores del Congreso, especialmente a mi buen amigo y colega, el profesor Julián Aliseda, y bueno, empezar con esta sesión haciendo una pequeña introducción sobre el significado de lo que estamos tratando en esta mesa precisamente, que es economía verde y economía circular. Si me permiten, me gustaría hacer una presentación compartiendo algunas transparencias, algunas diapositivas. Creo que se ve bien. ¿Se puede apreciar ya? Sí, correcto. Sí. Si se puede poner en pantalla completa. Sí, pero Luis, no te excedas de los 5 minutos porque vamos ya con un cierto retraso. Pero vamos, yo sé que tú lo sintetizas. Has hecho muy bien en recordarme los 5 minutos porque tenía para 10, pero bueno, está muy bien. Bueno, no quiero entretenerme mucho con las presentaciones, simplemente hacer simplemente una presentación. Que ahora mi actividad, después de 40 años de dar clase en la Universidad Complutense sobre economía del medio ambiente y desarrollo sostenible, pues ahora presido la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, y es una asociación sin ánimo de lucro que tenemos por misión justamente pues favorecer la transición hacia paradigmas del progreso sostenible, dando respuesta a este planteamiento del cambio global. Y tenemos muchas líneas de trabajo, pero fundamentalmente nos centramos en estos planteamientos de sostenibilidad y resiliencia urbana, economía verde, circular e hipocarbónica. Por eso trataré de sintetizar un poco estos conceptos y otros aspectos más como cambio climático, biodiversidad y capital natural. Bueno, dicho esto, también somos miembros de la Red Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Venimos haciendo cursos desde hace 5 años sobre los temas de desarrollo sostenible, los ODS, sostenibilidad global, economía circular, foros con el Club de Roma, publicaciones. Tenemos una colección, hemos publicado libros como este de ciudades resilientes y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles, otras publicaciones más, como acabamos de sacar, sobre el uso sostenible del patrimonio natural, y nuevamente una publicación más reciente que es esta de economía circular espiral, la transición hacia un metabolismo de ciclo económico cerrado. También hemos hecho informes importantes como el de la situación y evolución de la economía circular en España para la Fundación COTEC. Y bueno, en definitiva, estamos dentro de la materia que nos ocupa hoy, que es precisamente este tema de economía
verde y economía circular. Bueno, la primera cuestión para centrar el tema: estamos ante un periodo de transiciones, una familia de transiciones, donde estamos hablando de una transición económica, energética, urbana, también una transición social, institucional y política. En definitiva, hablamos de una familia de grandes transiciones, también, naturalmente, dentro de este concepto amplio de transición ambiental o transición ecológica. Y aquí, en la economía verde y la economía circular, tiene una influencia muy destacable. Estamos ante la nueva y estamos viendo que y esta crisis sistémica en la gran transición de un progreso. Dicho esto, lo que defendemos es la importancia del paradigma de la sostenibilidad, el paradigma sostenibilista. Somos muy conscientes de la insostenibilidad del sistema, pero somos conscientes de cómo hay que hacer para hacer sostenible este sistema socioeconómico a lo largo del tiempo. Así que la respuesta es hacerlo en un contexto de sistemas humanos. El paradigma sostenibilista, yo creo que sigue siendo un paradigma hoy día reforzado, donde hay que cambiar las formas de producir, consumir y distribuir, pero también las formas de ser, las formas de estar, las formas de conocer, las formas de enseñar, las formas de aprender, ¿no? En definitiva, no es un estado de armonía fijo, no es un estado ideal, no es un estado de equilibrio, sino que es un proceso abierto de permanente cambio, de permanente transformación, de aprendizaje, de participación y sobre todo de potenciación del ingenio humano para hacer precisamente posible esa coevolución entre el sistema humano y la biosfera, ¿no? Hemos avanzado mucho en el paradigma sostenibilista, sobre todo a raíz de 2015 con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues eso es un objetivo, es por eso, como digo, un paradigma plenamente consolidado. ¿Qué hay que hacer en definitiva dentro de este paradigma? Hablar del cambio de la economía. ¿Por dónde empezar a hacer esta transformación, gran transformación? Reestructurando el sistema económico y su motor energético. Y este es el fundamento de este concepto que ahora hablaremos de economía verde y economía circular. El fundamento teórico está muy claro. El sistema económico es un subsistema del ecosistema global. Y en ese sentido, lo que tenemos que decir es que la economía sigue siendo totalmente dependiente del medio ambiente, porque tiene que entender la economía que hay una serie de principios de orden superior por encima del mercado, de las leyes del mercado. Por eso la economía tiene que entender la primera ley de la termodinámica: la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, los recursos extraídos del medio ambiente se transforman en bienes y servicios y vuelven a parar indefectiblemente al medio ambiente, transformados en residuos y en calor, aumentando la entropía del sistema. El crecimiento indefinido del sistema económico es imposible dentro de un sistema finito que no crece, solamente evoluciona, como es el ecosistema global, y por eso tenemos que también aprender la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía, para reconocer la irreversibilidad de los principios y el verdadero valor de los recursos, que son los recursos que tienen baja entropía. Y una tercera cuestión: la economía tiene que aprender la lógica del mundo viviente. Si el sistema económico vive dentro de una biosfera que tiene su propia lógica, donde no existen residuos, por definición, la lógica de la economía tiene que aprender la propia lógica del sistema viviente para también tener un proceso económico sin residuos. Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar el sistema económico, cambiar el metabolismo de la economía productiva, cambiar las pautas de producción y de consumo, hacer de la economía nuevos valores con visión a largo plazo, no solamente maximizar a corto plazo, nuevos indicadores que vayan mucho más allá del PIB y con indicadores de desarrollo, bienestar y progreso, y en definitiva reorientar la lógica dominante con racionalidad y equidad. Hay que cambiar muchas cosas. El PIB ya no nos sirve como un indicador de desarrollo, nunca lo ha sido un indicador macroeconómico, pero en desarrollo ni de bienestar ni de sostenibilidad. En economía tenemos muchas tendencias, dos tendencias. No podemos hablar solamente de una economía y el medio ambiente, sino tenemos incluso dos corrientes de pensamiento: la economía ecológica y la economía ambiental. Por lo tanto, quiero decir que hay formas diferentes de plantear el acercamiento entre economía y medio ambiente. Una es la economía y la sociedad y el medio ambiente, dos relaciones separadas, y otra es la relación entre economía y sociedad en el medio ambiente. Economía y sociedad dentro del contexto general del ecosistema global. Y por eso da lugar a otro planteamiento de la teoría económica. Y por eso ahora mismo estamos abrumados con tantos adjetivos y tantos colores de la nueva economía, de las nuevas economías. Por eso hablamos
frente a una economía marrón convencional, de un modelo depredador, un modelo contaminante. Hablamos de unas economías ahora pues, mucho más orientadas hacia un equilibrio ambiental. Pues hablamos de economía verde, economía ecológica, hablamos de economía azul, hablamos de economía gris, economía malva, economía naranja, y en ese sentido, cuando hablamos de economía verde, estamos hablando del Green New Deal, del crecimiento verde, de la OCDE o iniciativas de economía verde del Perú, ¿no? E incluso pues, tenemos también otra serie de adjetivos para la economía sostenible, inteligente, hipocarbónica, econología, susteneconomía, en fin, economía circular también, que es la economía más de moda. Y todo eso lo que nos da lugar es a decir que estamos hablando ahora mismo de otros conceptos que también se incorporan: economía social, colaborativa, economía del bien común, economía solidaria, dentro del conjunto de las teorías del buen vivir. Con todo eso, ¿qué quiero decir? Que el paradigma sostenibilista, en definitiva, resume todas las aportaciones en este sentido de estas economías de colores y otros adjetivos, y donde se resume realmente en esta economía de la sostenibilidad integral, dentro a su vez de este paradigma sostenibilista. Son planteamientos ecológicamente racionales para demostrar las capacidades para ser socialmente economías más inclusivas, incluso además para generar nuevos yacimientos de empleo sostenibles de mayor calidad. La economía verde es la economía más de moda, esa economía que de alguna forma es una economía regenerativa, donde los residuos se transforman en nuevos recursos para introducirse en el proceso productivo. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de otros conceptos también importantes, novedosos. ¿Por qué? Porque estamos hasta ahora con unas políticas que han sido ineficientes. Una obsesión por el reciclaje, una obsesión por las soluciones de final de tubería, final de proceso. Pero la pregunta es, ¿por qué no actuar antes para que todo se aproveche al máximo? ¿Por qué no crear una economía que sea capaz de regenerarse? ¿Por qué no reproducir una dinámica de la naturaleza con la biomímesis, imitando los ciclos de la naturaleza, donde, como digo y repito, no existen residuos? Bueno, este concepto es importante porque estamos demasiado enfocados a las políticas y a las doctrinas por siglos, sin tenerlas en cuenta las interdependencias y los cambios sistémicos. Por eso, de alguna manera, esta economía verde y esta economía circular implican un cambio sistémico de las cadenas de valor, del diseño de los productos, de los nuevos modelos de gestión y de mercado, de las nuevas formas de comportamiento de los consumidores. En fin, todo implica un cambio del sistema completo. Por eso ya voy terminando y digo, importa concebir la economía de la sostenibilidad integral dentro del paradigma sostenibilista, que tiene a su vez varios componentes. Esa economía circular, naturalmente, donde los recursos se transforman en residuos, esta economía verde que invierte en capital natural, que potencia el capital natural, que defiende los valores de los servicios ecosistémicos y este equilibrio con la naturaleza. Esta economía de lo bio, también llamada la bioeconomía, esta economía del metabolismo urbano de ciclo cerrado, la propia economía hipocarbónica, la economía social del bien común, la economía colaborativa, que es una parte fundamental, incluso una nueva economía de la salud después de esta pandemia de la COVID-19. Creo que con todo esto tenemos un contexto realista de donde se tiene que integrar la economía verde, la economía circular y la economía hipocarbónica y otras economías laterales. Y en ese sentido, incluso hay que decir que si hay que ver el proceso de transformación hacia una gran transición a largo plazo, creo que se da el siguiente esquema. Primero hay que empezar por la economía circular, por lo más barato, lo más simple, que es ahorrar, reciclar y ahorrar recursos, sobre todo ahorrar recursos naturales no renovables. Después empezar por esta economía verde, potenciando los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, y finalmente la economía carbónica para llegar a esta neutralidad climática prevista como gran objetivo para el año 2050 y sobre todo para no llegar a final de siglo con un sobrecalentamiento más de 2 grados centígrados sobre el año 1990. Y a esto hay que unirle también ahora con esta crisis de la pandemia, pues cómo se recompone todo este sistema, pero que refuerza de alguna manera la importancia de esta economía verde como prioritaria, la economía de las cosas. Por eso, hay que ir hacia un enfoque político que es dentro de los medios sanitarios
mesa global, cambiar las políticas, cambiar las formas de hacer. Economía hipocarbónica, pero empezando primero por la economía circular, que es el ahorro más inmediato de los recursos imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico, es justamente la prioridad estratégica para hacer más viable y sobre todo para acelerar la gran transición hacia la sostenibilidad global. Así que con esto termino y agradezco mucho la atención y quedo a la disposición después para seguir con la mesa, con el proceso también que se marque después. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta preciosa introducción sobre el tema que vamos a tratar ahora. Vamos a empezar con las ponencias. Solo recordar a los ponentes de la mesa que disponen de 15 minutos para cada exposición y que procederemos a las preguntas al final del conjunto de todas las exposiciones de esta mesa. Empezamos la primera presentación con Brenda Yasmín Reza Curiel, Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo, Luis Miguel Espinosa Rodríguez y José Isabel Juan Pérez, que nos presentarán el almacenamiento de carbono en los ecosistemas de México. Desde México, tiene la palabra. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Voy a presentar el almacenamiento de carbono en los ecosistemas presentes en el Parque Tomí-Mexica, un análisis espaciotemporal para los años 2014 y 2018. A manera de introducción, tenemos que el área natural protegida, el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala, la BUFA, denominado Parque Tomí-Mexica, del Estado de México, es una de las representaciones biogeográficas más importantes del Estado de México. Su importancia radica en su gran extensión, con 105.875 hectáreas. El decreto publicado el 8 de enero de 1980 de la Gaceta del Gobierno de México. El primer plan de manejo y conservación se realizó en el año 2007, en el que se destacaron 4 políticas de manejo ambiental: aprovechamiento, conservación, restauración y protección. Una vez presentada la introducción, la importancia, tenemos que presente investigación se realizó el estudio sobre almacenamiento y captura de carbono para los años 2014 y 2018. En los ecosistemas presentes en el Mexica, los ecosistemas cobraron importancia a partir de la toma de decisiones basada en opciones informadas y críticas dirigidas a frenar el impacto ambiental y hacer conciencia en la conservación de estos ecosistemas. A partir de los años 90, los servicios ecosistémicos se popularizaron, entre los que destaca Daily, 1997, las condiciones y procesos a través de las cuales los ecosistemas naturales y las especies que lo conforman sostienen y realizan la vida humana. Para Constanza, 1997, los beneficios de las poblaciones humanas derivan directa o indirecta de las funciones de los ecosistemas. El objetivo es obtener el índice de almacenamiento de carbono del Parque Tomí-Mexica del Estado de México. A manera de marco teórico, tenemos la teoría de sistemas complejos de García, 2006, en el cual está constituido por elementos heterogéneos en la interacción, y de ahí su denominación de complejos. Posteriormente tenemos a lo que son las ciencias ambientales, que las ciencias ambientales es una disciplina científica cuyo principal objetivo es buscar y conocer la relación que mantiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Posteriormente tenemos la teoría de la ecología, que se refiere al uso que da la sociedad a las especies y cómo lo incorpora a la cultura, a las tradiciones, a los ritos y a las costumbres. También tenemos a los servicios ecosistémicos, la cual son una multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Y también, por último, tenemos al desarrollo sostenible, que consiste en la administración eficiente y responsable de los recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico. Posteriormente tenemos aquí lo que es el diagrama metodológico. Tenemos aquí el procedimiento
En primer lugar, es ubicar el tipo de servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono para posteriormente en el área superficial de estos servicios obtener este almacenamiento y tener una tendencia espacial de esta distribución para tener como producto un índice de almacenamiento de carbono. Tenemos aquí los del parque, la cual está comprendido por 18 municipios, en la cual está actualmente constituido por una longitud aproximada de 85 kilómetros arriba de la cota 2.800 metros sobre el nivel del mar, territorio formado principalmente por una cadena montañosa que comprende desde el macizo de Zempoala a la sierra de Ocuila, Jalatlaco, estribaciones del Ajusco, sierras de las Cruces, sierra del Monte Alto, hasta la sierra de la Bufa. Posteriormente tenemos otro resultado que es la tabla de carbono almacenado por ecosistemas en el Parque Tomimexica del Estado de México. Para el año 2014 tenemos que los ecosistemas que obtuvieron mayor captura de carbono es el bosque mixto de encino-pino con 4.462.6 toneladas y el bosque de Oyamel, avies religiosa, con 14.394.4 toneladas. Posteriormente, aquí es un mapa de distribución espacial de los ecosistemas del parque, en el cual el bosque de Oyamel obtuvo mayor superficie con 30.400 hectáreas y en segundo lugar tenemos aquí el bosque de pino con una superficie de 21.422 hectáreas. Tenemos aquí otra tabla de resultados para el 2018. Aquí vemos que a donde hubo mayor captación de captura de carbono es en el bosque de Oyamel con 14.660 toneladas y también tenemos aquí lo que es el bosque de pino con 9.751.8 toneladas. Tenemos aquí el mapa de distribución espacial de tipo de ecosistema Parque Otomi-Mexica 2018, en el cual el bosque de Oyamel tiene una superficie de 30.961 hectáreas y el bosque de pino con una superficie de 20.806 hectáreas. Tenemos aquí otra tabla de resultados que es la pérdida y ganancias de carbono almacenado por ecosistemas en el Parque Tomimexica del Estado de México 2014 y 2018, en el cual tenemos aquí las pérdidas y las ganancias del lado derecho, en el cual se obtuvo una ganancia para el bosque de encino de 113.4 toneladas, mientras que otra ganancia del bosque mixto de encino-pino fue de 10.197.4 toneladas y el bosque mesófilo de montaña con 73 toneladas de ganancia. Posteriormente, a manera de discusión, la captura de carbono está asociada a los factores ambientales que proveen la zona de estudio. La investigación reconoce valorar la importancia de la resiliencia de los bosques, ya que absorben cantidades específicas de carbono cada año. La distribución de captura de carbono almacenado es el resultado de las tierras forestales que permiten la absorción de carbono, la cual se almacena para la conservación de recursos naturales, que son la preservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Los resultados obtenidos refuerzan las políticas en el ámbito para la gestión sostenible de los bosques. Por otro lado, también están comprobados los 2 años de estudio, los bosques son considerados como emisores netos de captura de carbono, como a continuación se describe. Los ecosistemas forestales estudiados en orden de volumen de carbono capturado quedan en primer lugar en el bosque de Oyamel con mayor captura de carbono para los 2 años de estudio. En segundo lugar, el bosque de pino. Tercer lugar, el bosque mixto de pino-encino. En cuarto lugar, el bosque de encino. Y en quinto lugar, el bosque mesófilo de montaña. A manera de conclusión, se concluye que el índice de captura de carbono depende de las características ambientales y morfológicas del ecosistema forestal estudiado y que influyen en el desarrollo, y es comprobado que se captura mayor cantidad de carbono en ecosistemas boscosos que en otro tipo de ecosistemas. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda.
un tema muy interesante de cara también a la mitigación del cambio climático, ¿no? Vamos a seguir esa mesa con la segunda presentación de Iván Machado y Esperanza Martinera, que nos hablará desde Cuba sobre parámetros de trabajo en planta piloto para la obtención de arcillas reactivas mediante procesos térmicos. Iván. Iván Machado, ¿está en la sala? Si tiene algún problema de conectividad, Charlotte, hay que pedirle al siguiente expositor. Vale, si Iván no está con nosotros, entonces pasamos a la tercera ponencia de esta mesa, presentada por Manuel Naranjo Gómez y el trabajo de José Cabezas Fernández, Carlos Pinto Gómez y Rui Alexandre Castaño, sobre propuestas metodológicas para la identificación de áreas mineras abandonadas con alto nivel de toxicidad potencial en Extremadura. Un trabajo desarrollado entre Portugal y España. Eso es. Buenos días a todos y buenas tardes a todos. Boa tarde a los más portugueses y angolanos y good evening to our friends in European countries. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale, bueno. Voy a intentar ceñirme al tiempo establecido. Bueno, este trabajo trata obviamente de ubicar y referenciar las minas que están abandonadas en Extremadura, porque hay una responsabilidad cada vez mayor en los seres humanos por la circulación y presencia de metales pesados que contaminan los suelos. Por tanto, el objetivo principal fue precisamente la localización de esas áreas mineras abandonadas en la comunidad autónoma de Extremadura. Como objetivo complementario se propone la clasificación de las áreas mineras según el nivel de potencial de toxicidad que exista para cada una de esas áreas mineras abandonadas, y de esa manera finalmente obtener, como vamos a ver, un mapa temático de cada una de las áreas mineras abandonadas según su nivel de toxicidad potencial. En primer lugar, en cuanto a los materiales y métodos, bueno, pues se realizaron diferentes procesos. El primero fue la determinación de la zona, determinación de marcos geodésicos de referencia, inventario de la información, construcción de la base de datos, ajuste exacto de la información, selección de datos útiles, inclusión de metadatos, selección de entidades gráficas, obtención de cartografía posicional, clasificación de las minas según su toxicidad potencial, y producción de mapa temático según toxicidad posible de las minas. Voy a continuación a describir cada uno de los pasos. En cuanto a la determinación de la zona, se valoraron diferentes opciones. No obstante, se determinó ejecutar el proyecto dentro de la región de la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque se pudo saber que había abundante información y además esta información era fiable. Por cierto, indicar que toda la información a la cual voy a hacer referencia es libre, gratuita y está accesible para todo el mundo, con lo cual este proyecto puede replicarse por cualquier investigador. En cuanto a la determinación del marco geodésico de referencia, en España el European Terrestrial Reference System en 1989, ETRS 89, es por Real Decreto, el Real Decreto en España el 1071 de 2007 de julio regula que sea el sistema geodésico de referencia oficial y por tanto, bueno, en Extremadura también es oficial y por este motivo se utiliza este sistema geodésico de referencia. En cuanto al inventario de información, voy a describir las fuentes que fueron utilizadas. En cuanto a la información, el Sistema de Información Territorial de Extremadura, el CITES, es la cartografía topográfica a escala 1:10.000 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la información ofrecida por el Instituto Geológico y Minero de España, varias fuentes de información aquí. Por un lado, la información gráfica del mapa geológico de España a escala 1:50.000,
también la base de datos de recursos minerales, información alfanumérica sobre indicios y explotaciones de rocas mineras y minerales de España, el Inventario Nacional de Depósitos y Lodos de 2002, que contiene información alfanumérica sobre la sustancia explotada y las condiciones de los depósitos de los lodos, la base de datos de indicios o explotaciones de rocas mineras y minerales industriales, que nos da información sobre localizar esos puntos con indicios de explotaciones de rocas mineras industriales, y además nos ofrecía información alfanumérica relevante sobre la sustancia y el estado de la explotación. También indicar que fue fundamental también una obra muy importante que fue la actualización de los trabajos de síntesis contenidos en los fondos documentales del Instituto Geográfico Minero. Nos dio información alfanumérica sobre la ubicación de las minas y la sustancia explotada también, no en todas, pero sí en algunas minas. Y por supuesto el catastro minero, nos da información sobre el tipo de derecho minero, nombre de la mina, sustancia explotada, superficie, situación general de la explotación y los vértices del derecho de explotación. En cuanto a la siguiente fase, la construcción, siguiendo con el inventario de la información, también el inventario de minas y canteras fue muy importante también. Es una obra también accesible, libre, gratuita, disponible. También el Sistema de Información Geológico y Minero de Extremadura, el famoso SIGEO, nos aportó información a través de servicios de Webmaster, servidores de mapas web, donde, bueno, pues a través de la información gráfica que a su vez obtenía del catastro minero, geología, índices mineros y patrimonio minero, nos aportó bastante y muy fiable información. Ficheros SafeFile en Extremadura de las aguas minerales, catastro minero, cuadrícula minera, indicios mineros, mapas geológicos, mapas hidrogeológicos, mapas mineros industriales y del patrimonio minero. Después también hace referencia a un portal, el mindet.org, que nos va a ofrecer información alfanumérica, en este caso sobre los tipos de minerales explotados en cada una de las áreas o regiones. One Geology es otro portal documental que nos va a ofrecer información, de información gráfica y alfanumérica, geológica. También la sede electrónica del catastro, no confundir con el catastro, no sede electrónica del catastro, a través del buscador de inmuebles, bueno, pues nos da un poco la delimitación de cada una de las parcelas utilizadas para minería, incluso sus parcelas, donde se encuentra cada una de las minas, y también información alfanumérica, obviamente, sobre la extensión, polígono y la parcela. También otra obra indicativa y reseñable es el Patrimonio Geológico de Extremadura, Geodiversidad y Lugares de Interés, que está editada por la Junta de Extremadura y nos da información alfanumérica sobre las minas consideradas y sobre su interés geológico. Siguiendo con el inventario de información, destacar como obra fundamental también el Estudio del Patrimonio Minero de Extremadura, también editada por la Junta de Extremadura, donde se realiza un inventario de elementos y estructuras que son significativas en explotaciones mineras y nos ofrece información gráfica de las coordenadas e información alfanumérica de las sustancias explotadas. También el mapa metalogenético de la provincia de Cáceres a escala 1/200.000 y asimismo el mapa metalogenético de la provincia de Badajoz también a escala 1/200.000. Estas dos últimas obras pues, son del Instituto Geográfico Minero y de la Junta de Extremadura. Posteriormente abordamos la construcción de la base de datos, tarea bastante ingente, bastante ardua, porque la información era muy abundante y además la información era información alfanumérica y además información cartográfica, es decir, tenía que estar georreferenciada. Es decir, tenemos que asociar información gráfica con información alfanumérica. Por tanto, la solución estuvo clara desde un principio y fue utilizar un sistema de información gráfica. Partimos con el uso de un software libre, que es Quantum GIS, la versión 3.8, que en ese momento era una de las más avanzadas. En cuanto a lo que sería el ajuste exacto de la información, es decir, encajar la información, es decir, que toda la información encajara perfectamente en diferentes capas, fue necesario realizar un ajuste exacto, no un ajuste difuso ni un ajuste jerárquico, en una única base de datos cartográfica, y se consiguió ese ajuste perfecto en ese sistema de referencia que hemos mencionado antes, que era el ETRS 89. Al final, bueno, pues almacenamos toda la información de distintas variables referidas a la misma fuente de información, pero siempre sobre un mismo mapa base de referencia. ¿Por qué? Porque después realizamos la selección de datos útiles. Específicamente, mediante la información que teníamos, filtramos información específicamente para la ubicación de las minas, el CITES, el ISME, el mapa geológico de España, el catastro minero, la sede electrónica del catastro y el mapa metalogenético de cada una de las provincias de Badajoz y de Cáceres. Asimismo, fue necesario también seleccionar los datos referidos a la sustancia explotada
Nuevamente, las fuentes utilizadas fueron el ISME, fue utilizado también el catastro minero, SIGEO, el MINDAT, One Geology, el Patrimonio Geológico Minero de Extremadura, el estudio del patrimonio minero de Extremadura y, por último, nuevamente los mapas metalogenéticos de la provincia de Badajoz y de Cáceres. Resaltar que, obviamente, la fuente donde nos nutrimos más fue del mapa geológico de España a través del Instituto Geográfico Minero de España. La siguiente fase fue la inclusión de metadatos. Todos sabemos que datos sin datar no es dato y el metadato es un poco el dato del dato, ¿no? Y fue necesario para catalogar toda esa información alfanumérica e incorporarlo adecuadamente a una base de datos cartográfica que realmente nos sirvió para explotar toda la información que necesitábamos para cumplir esos objetivos anteriormente mencionados. ¿Por qué? Porque el conjunto de toda esa información, incidimos en que información gráfica e información alfanumérica, se fue identificando y clasificando en función de los componentes que servían para análisis. Análisis temporal, en el momento en el cual ya se conoce que esa área minera es totalmente abandonada. Temático, es decir, que realmente sea un área minera. Y espacial, obviamente, la ubicación de cada una de las minas en la comunidad autónoma de Extremadura. Posteriormente se realizó la selección de entidades gráficas. Destacar que este proceso fue bastante arduo también. Nos enfrentamos a una ingente cantidad de información dentro de la base de datos alfanumérica que disponíamos. Y realmente al final nos enfrentábamos a una selección de entidades gráficas, es decir, estamos hablando de un SI con un modelo de datos vectorial, es decir, nos enfrentábamos a consultar puntos, líneas o polígonos, incluso texto, topónimos. ¿Cómo hicimos esta operación? Esta operación la automatizamos mediante, en este caso pasamos de utilizar QuantumGIS a utilizar ArcGIS en la versión 3.8 mediante Model Builder. Fuimos seleccionando en función del código de cada una de las entidades gráficas todos aquellos que estaban referidos a minas o áreas mineras que podían ser abandonadas. Posteriormente, lo que fuimos es buscar dentro de esa misma base de datos cartográfica los metales pesados. Es decir, realizamos consultas mediante SQL, el lenguaje estructurado de preguntas, también con ArcGIS, para conocer cuáles eran la serie de metales pesados potencialmente tóxicos que existían en Extremadura y dentro de las áreas mineras abandonadas. Bueno, este fue uno de los resultados obtenidos. Conseguimos encontrar 287 ubicaciones de áreas mineras abandonadas. Podemos ver dentro del mapa que en la parte norte, la mitad norte, bueno, pues sí que existe una distribución de minas bastante intensa, pero en la mitad sur choca que en la parte más al oeste no existan apenas ubicación de minas abandonadas y sí en la parte más al este, concretamente en esta zona que es la zona del municipio de Siruela y esta que es la zona del municipio de Azuaga. Bien, como hemos dicho anteriormente, el trabajo no estaba finalizado, o esta fase del trabajo no está finalizada porque tenemos que clasificarlos en función de la toxicidad potencial. Bueno, pues nos dirigimos a esas fuentes que he mencionado previamente y determinamos cada una de las sustancias o sustancias que existían en cada una de las áreas mineras abandonadas dentro de nuestra base de datos y utilizamos una categorización realizada por Booth de 1974 en metales pesados en 3 categorías: no crítico, tóxico insoluble y muy tóxico. Bueno, pueden ver la tabla y pueden ver cada uno de los metales tóxicos minerales que pueden ser considerados en función de su toxicidad. Nuevamente también lo hicimos con lenguaje de consulta estructurada, es decir, SQL. Curiosamente, determinamos, y podemos ver el gráfico, que prácticamente tenemos la misma cantidad de áreas mineras abandonadas con una sustancia muy tóxica con aquella que no es crítica y un 14% con tóxico insoluble. Y además de esto, pues dentro del mapa, que es el objetivo final, obtenemos ya el mapa con las áreas mineras abandonadas y con el grado de toxicidad potencial de cada una de las sustancias explotadas en cada una de ellas. Como incidimos nuevamente en la parte de Siruela y Azuaga, donde había mayor extensión de áreas mineras abandonadas, pero curiosamente vemos que sí que existen bastantes metales que son muy tóxicos, potencialmente muy tóxicos. Vemos también por aquí circularidad del río Guadiana, por aquí el río Tajo, bueno, que aquí no hay tanta la intensidad, no ha sido tanta la intensidad en las áreas mineras en Extremadura a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, en cuanto a la discusión, claramente no, cuando vemos los mapas, y si voy para atrás lo podemos ver,
no observamos ningún patrón establecido, o al menos a simple vista no aparece ningún patrón establecido. Entendemos que podría obedecer a diferentes factores y condiciones y que podrían ser objeto de futuras investigaciones y realmente puede ser un factor limitante de este trabajo, es decir, el hecho de que exista realmente algún factor, pero nosotros inicialmente no conseguimos establecerlo. Como conclusiones, 3 fundamentales. Inicialmente, la distribución de las minas abandonadas, como he dicho anteriormente, parece estar difícilmente el agua potable amenazada porque no ha habido una intensidad muy alta en lo que sería cerca de los principales ríos que cruzan Extremadura. Obviamente sí que hay áreas mineras que están cerca de acuíferos y que hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, sí que es cierto también que existe una concentración de minas en esas 2 zonas que hemos indicado, en la zona de Siurela y la zona de Azuaga, las 2 situadas más al este de Extremadura. Y obviamente entendemos que sobre esa zona habría que poner el foco y habría que establecer de alguna manera alguna bandera roja en cuanto a los posibles efectos negativos que pueden tener, bueno, pues esos metales pesados. Y bueno, también, como hemos mencionado anteriormente, bueno, existe prácticamente el mismo número de minas abandonadas de potenciales tóxicos y minas con posibles efectos muy críticos. Entendemos que puede ser que previamente, pues obviamente, no se tenía muy en cuenta el hecho de la toxicidad, potencial toxicidad que podría tener el material cuando se realizaba una explotación minera. Bueno, pues agradecerles a todos su atención, muchas gracias, thank you, muy obrigado, y resaltar que bueno, la difusión de este trabajo ha sido posible gracias a la financiación otorgada por el Fondo de Desarrollo Regional, FEDER, y por la Junta de Extremadura, gracias al Grupo de Investigación, Desarrollo Sostenible del Territorio, de SOSTE, a través de la ayuda con referencia GR 18052. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente su atención. Muchas gracias, José Manuel. Una muy buena presentación sobre el impacto que puede tener estas minas una vez cerradas. Ayer hablábamos del impacto que puede tener una mina nueva y vemos que aunque vayan cerrando, pues las consecuencias siguen. Vamos a seguir con la ponencia de María Sotelo Pérez desde España y nos hablará sobre políticas, instrumentos económicos, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental. Ahí se ve perfectamente. Creo que se ve. Perfecto, pues espero que se me escuche correctamente. Sí. Perfecto, Adelante. muchas gracias. Pues en primer lugar agradecer a la doctora Charlotte Piochon su introducción muy amable, así como su colaboración como coordinadora de esta mesa temática, y de igual modo agradecerle también al profesor don Luis Jiménez Herrero, que es coordinador también de la sesión, su participación. Indudablemente es para mí un honor, dado que fui alumna suya en la carrera de Económicas, pues poder estar en esta sesión de hoy y tenerle tan cerca a una persona que indudablemente ha marcado y marca las pautas fundamentales de la temática que he seleccionado para mi presentación del día de hoy, que son fundamentalmente esos instrumentos económicos que marcaban fundamentalmente las pautas de las políticas ambientales que tan agudamente el profesor Luis Jiménez Herrero trabajó desde, podremos decir, sus inicios con la elaboración de su tesis doctoral, y una serie de, indudablemente, libros que, como ha marcado con su Economía Circular y Espiral, que es su última publicación y que indudablemente he leído, podremos decir, la actualización y marcar las nuevas tendencias de esta economía que se nos toca cuanto menos esencial, como es la economía desde el punto de vista del medio ambiente. Bien, bueno, mi nombre es María Sotelo Pérez, como bien se ha presentado, soy doctora en Economía y también soy doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y desarrollo mi actividad investigadora dentro del Grupo de Investigación, Desarrollo y Gestión Ambiental del Territorio, enmarcada en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid.
Y a lo largo de mi exposición me gustaría transmitir fundamentalmente cuáles son las bases y preceptos que han ido marcando y siguen marcando la base fundamental de la investigación. Una investigación que, como se nos ha mostrado en los preludios de esta mesa número 9, son preludios fundamentalmente de investigaciones abiertas, investigaciones que están marcadas por el cambio. Un cambio que es no solamente radical, sino que es continuo y continuado. Nosotros vivimos en una economía que indudablemente está marcada por los preceptos de la economía neoclásica, de esa economía de mercado, pero como bien se ha señalado y queda remarcado en esa economía verde y circular, van dando paso a lo que se viene a denominar nuevas economías. Indiscutiblemente estas nuevas economías son muestra fundamental de los cambios en el ámbito económico, social y medioambiental que coadyuvan fundamentalmente a la concreción de ese desarrollo sostenible que ya gestaba sus bases en 1987 con ese informe Brundtland, donde tiene lugar la primera aparición del término y por ende donde se va gestando, como digo, las bases a trabajar. Indiscutiblemente, las políticas e instrumentos económicos son la base del desarrollo territorial y sobre todo de la sostenibilidad ambiental. Porque actuar con método, actuar con conciencia, con lógica y de una manera reglada se torna cuanto menos fundamental para evitar cualquier quehacer causal, sabiendo que en economía indudablemente la incertidumbre es algo que va a marcar las bases y los preceptos fundamentales. Lo podemos observar en los momentos actuales, ¿no? A comienzos del año 2020 estábamos hablando fundamentalmente de, cuando hablábamos del foro, del World Economic Forum, también denominado foro de Davos, vamos marcando, como digo, cuáles son las líneas argumentales de qué se va a gestar con esta nueva economía, cómo vamos a actuar, cómo debemos actuar además y cómo hacerlo de una manera ya no solamente sostenible, sino sustentable y sostenida en el tiempo. El tiempo nos ha ido demostrando en los últimos meses que esa realidad indudablemente es incierta. Es incierta y no solamente está en cambio, en evolución, sino que nosotros además somos los propios protagonistas de esa economía. Esa economía que además vamos cambiándola, vamos evolucionando, como bien señalaba el profesor Luis Jiménez Herrera al principio en su preludio, cuando hablaba de colores, como cuando hablamos de los indicadores de sostenibilidad, que le vamos dando, podríamos decir, un color para definir una base o una parte de la economía que hace mención a sus agentes, a sus factores a sus agentes económicos, a sus factores de producción y a cada uno de los elementos que conforman esta economía, como digo, de cambio y de evolución. Bien, pero como señalo, a pesar de ese cambio, los preceptos siguen siendo lo mismo. Nosotros podemos hablar de las clasificaciones de las políticas de ordenación, estructurales, finalistas, sectoriales, instrumentales, que marcaban, podríamos decir, la estructura fundamental que ya en 1974 establecía el profesor José Jané. Bien, podemos indudablemente ir sentando las bases e incorporar el medio ambiente dentro de esas políticas. Y podemos ver cómo, además, la instrumentación se nos va a empezar a tornar esencial. Pero los preceptos, como digo, de esas políticas de ordenación y de esas políticas estructurales continúan siendo los mismos. Y vemos, como digo, que eso tiene su base. Como afirmaba cuando hablábamos de ese foro de enero de 2020, ese foro de Davos, nosotros vamos marcando que los preceptos están fundamentados en que el planeta se nos torna como el epicentro. Nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad económica, y hablo de nosotros porque somos los protagonistas, aunque muchas veces nos olvidemos, los seres humanos somos los protagonistas de esa realidad. Vamos a transformar, como señalo, la base fundamental porque nosotros empleamos nuestro medio natural, nuestro medio social, nuestro medio económico y las implicaciones territoriales que estos tienen cuando planificamos, ordenamos, o sea, planificamos desde un punto de vista económico, ordenamos desde un punto de vista territorial y gestamos, como señalo, nuestra intervención en ese territorio, desde un punto de vista geográfico, territorial, donde el territorio es la base, es nuestro precepto, es nuestro fundamento y sobre la cual nosotros, desde el inicio de los tiempos, hemos ido desarrollando nuestro quehacer y nuestro día a día. Por lo tanto, el planeta siempre está en el centro
pero sin tapar, podríamos decir, al propio ser humano, aunque hoy día, podríamos decir, esté abandonado, aunque parezca que no formamos parte de él. En el día de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Anthony Guterres, establecía que teníamos que establecer o que teníamos que marcar una emergencia climática, pero una emergencia climática, y todos pensamos, efectivamente, ¿cómo no vamos a marcar una emergencia climática si cada día mueren miles de personas en el mundo? Ya no hablar de millones, que siempre las cifras a mí me generan, podríamos decir, gran gusto y las hago excelsas, pero sin hablar de tantos miles, hablar de que la gente fallece. Y diríamos, sí, hay una emergencia climática, porque el ser humano está muriendo por una enfermedad, la COVID, marcada por el SARS-CoV-2. Bien, pues no, la emergencia climática marcada desde las Naciones Unidas no está fundamentada en el precepto de que el ser humano fallece por una crisis sanitaria y que además coadyuva y va a coadyuvar en una crisis económica que indudablemente va a tener impacto sobre las personas, sobre todos y cada uno de nosotros. No, esa emergencia climática iba a venir marcada por los preceptos que estaban hablándose, tratándose y estableciéndose antes de la llegada de esta pandemia, que indudablemente algunos podríamos decir la marcan antes del periodo de ese trágico marzo del 2020. Bien, ese entorno va a estar marcado fundamentalmente por el aumento de las temperaturas, por un cambio climático, podemos decir, antropizado, no antropizado, real, no real, natural, no natural, pero al fin y al cabo un cambio que indudablemente se da en los momentos presentes, pero siempre olvidando que ese ser humano no solamente genera externalidades, efectos externos de carácter negativo, sino también efectos externos de carácter positivo. De hecho, nos estamos planteando una economía verde, nos estamos planteando una economía circular y nos estamos planteando cómo hacer gestos e intervenciones para poder cambiar esa realidad y hacerla mejor, pero teniendo siempre en consideración que no podemos actuar de la misma manera en todos los territorios de manera por igual. Indudablemente nosotros siempre hablamos y finalizamos en economía de teorías, podríamos decir, intervencionistas o no intervencionistas, pero sin caer en la idea de Karl Popper de Scientific Theory Never Considered True, almost unrefuted, ¿no? En la idea de que nosotros vamos a gestar teorías, pero que indudablemente vamos a refutar, a cambiar y a transformar con el devenir del curso de nuestra vida. Bien, esas teorías indudablemente están ahí, las vamos a marcar, las vamos a cambiar y las vamos a instrumentar, pero indudablemente debemos tener en consideración que lo que se denomina desequilibrios territoriales y también desequilibrios económicos, o en muchos casos los desequilibrios económicos marcados sin caer en el determinismo geográfico, por esos desequilibrios territoriales van a marcar y deben marcar la instrumentación a gestar para el desarrollo de esa realidad económica que nosotros queremos transformar, realizar y puntualizar, como se señalaba en los preludios de esta mesa 9. Bien, como señaló, en ese plan, en ese foro de Davos, se establecía como precepto el planeta como elemento fundamental, principio, elemento gestor, pero donde además luego iban surgiendo nuevas temáticas, la tecnología, ese 5G al que algunos miedo, algunos interés, otros podríamos decir desinterés, vamos haciendo frente para poder adaptarnos a nuestro día a día y a nuestra realidad actual, marcando incluso, podríamos decir, incluso crisis humanas, crisis sociales, por lo que se ha venido a denominar el darwinismo tecnológico. El que no se adapta no sobrevive, el que no se adapta a esa tecnología no sobrevive. Un cambio además que no solamente va a afectar a ese uso de la tecnología, sino que también va a afectar al el empleo. Como vemos, seguimos teniendo las bases fundamentales de esas políticas de ordenación de hace 40, 50 años, o incluso podríamos hablar de la escuela clásica de Adam Smith, de David Ricardo, porque los preceptos siguen siendo los mismos. Aunque vayamos cambiándole, podríamos decir, el frasco, el contenido sigue siendo el mismo. Bien, nosotros cambiamos, como digo, nuestra mentalidad en esa fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo donde además incluimos nuevos anglicismos, nuevos términos, Human Age 2.0. Nosotros incluimos que
el actual individuo, el actual trabajador, en esa fuerza de dualidad, dualidad no, hablaríamos de, de esos factores productivos de capital, trabajo, tierra, en ese capital y en ese trabajo incluimos, porque incluyo el capital humano indudablemente, que es nuestra sabiduría, incluimos a aquellos individuos que somos maquinitas, técnicos, utilizamos la tecnología, ese 5G, pero que indudablemente olvidamos la base conceptual. Nunca jamás deberíamos olvidar nuestra base conceptual. El conocimiento, la sabiduría, la sapiencia, indudablemente siempre debe estar de la mano del crecimiento del uso de la tecnología. Bueno, siempre tiendo a tocar pues, un ratón, ¿no? Diciendo, bueno, el uso de la tecnología que tan a mano tenemos y que indudablemente todos nosotros, todos los que aquí nos encontramos presentes, somos Human Age 2.0, porque todos utilizamos más de 2 horas la tecnología al día, todos estamos todo el día conectados e incluso podemos permitirnos el lujo de realizar este maravilloso congreso de manera virtual. Bien, además nos planteamos en ese enero del 2020 una sanidad del futuro. El futuro se nos ha echado encima, es presente. El futuro se nos ha echado encima porque indudablemente nos ha dado muestra de que todos esos preceptos ahora tenemos que llevarlos a la práctica. Pero los llevamos a la práctica, ¿de qué manera? ¿De qué modo? Esa equidad, esa igualdad, cuando hablamos de equidad en términos económicos, igualdad en términos jurídicos, ese principio de igualdad y de equidad, bien, ¿es exactamente la misma para todos? ¿Es la misma para todos los territorios? ¿Se puede hacer frente y afrontar con las realidades sociales, políticas, económicas, de la misma manera en todos los territorios? Nosotros que estamos viviendo una época donde la globalización, ya hemos visto que esa globalización económica que ha ido marcando las pautas y continúa haciéndolo, indudablemente, a grosso modo, en el ámbito mundial, la hemos ido transformando, la hemos ido convirtiendo y hoy vemos incluso los efectos de esos procesos de desglobalización que se iban marcando y gestando hace apenas un año. En apenas hace 12 meses estábamos pasando de lo global a lo local, del ámbito de lo que habíamos pasado de la aldea global a la escala mundial, al ámbito global, hoy día vamos al revés. Bien, y además vamos marcando la geopolítica propiamente dicha, una geopolítica donde intentábamos dar traslado en ese informe Davos desde Occidente hacia Oriente. Hoy día podríamos decir que queremos transformar también esa realidad, ya queremos dar marcha atrás, porque el día a día nos ha dado a entender que eso no puede ser así, porque nos destruimos a nosotros mismos. Incluso oímos noticias de cómo hacer frente a evitar, como digo, ese proceso de globalización y de cambios en la reubicación de las actividades económicas, incluso también de la reubicación de los propios agentes económicos. Y además hablamos desde un punto de vista ambiental, hablábamos en ese enero de 2020 y hablamos en el día de hoy, seguimos hablándolo, de una economía más justa. Y hablamos de una economía circular, de una economía verde, de una economía que llegue a todos, marcando indudablemente esa cadena de valor de Porter, donde vamos a ir dándole, como se señala, valor, pero un valor indudablemente económico a toda nuestra realidad territorial. Parece que olvidamos incluso que nuestro territorio sigue formado por bienes y servicios, por lo que hemos denominado recursos, por bienes que indudablemente en muchos casos no somos capaces de domeñar, de manipular o incluso de constreñir, de unos bienes que hemos denominado públicos, de unos bienes comunes, de unos bienes que indudablemente, aunque categoricemos de una manera o de otra, siguen siendo necesarios para nuestro día a día, para nuestra vida, y que nosotros hemos intentado, podríamos decir, y seguimos intentando y seguiremos intentándolo, darle una valoración, pero una valoración que indudablemente es meramente económica. Cuando nosotros hablamos de esas políticas y vemos cómo necesitamos instrumentos que, según indudablemente, si nos hacemos mención o hacemos hincapié en ese 5º programa de medio ambiente, y fíjense que hablamos del 5º programa de medio ambiente, cuando hoy día ya estamos sentando las bases y las pautas para nuestro 8º programa
de Medio Ambiente de la Unión Europea, en los cuales además se hace mención a cuestiones tan sumamente relevantes como los que nos atañen hoy en día, como es esa economía circular, dando pie a una nueva, o la necesidad de mostrar una nueva agenda que marque esa economía circular. Y que además nos permita que una economía no esté constreñida, podríamos decir, al ámbito local, a pesar, podemos decir, en contraposición a esas realidades territoriales que vivimos, sino que además sea igualitaria, que sea neutral, que sea además eficiente. Ya no tenemos ese corte tradicional donde la eficacia va a marcar nuestra realidad económica, ¿no? Ahora hablamos de la eficiencia. Una eficiencia donde vamos a maximizar nuestro beneficio, que indudablemente es satisfacer nuestras necesidades básicas y no básicas, metabólicas y no metabólicas, porque indudablemente el ser humano cuanto más tiene, más quiere. Y por lo tanto tenemos que afrontarla, marcando, como señaló, una pauta donde minimicemos el impacto. Pero un impacto que ya no solamente reside sobre nuestro entorno, sobre nuestro territorio, sino sobre las personas que vivimos, residimos en ese entorno. Y volvemos al inicio. Y donde además de preservar nuestro entorno, porque es la base fundamental, y ahora ya no solamente nos preocupamos de las generaciones futuras, como se hablaba en ese informe Meadows de 1972, ya no nos preocupamos de las generaciones futuras, sino de las presentes. Ahora nos empezamos a preocupar de nosotros mismos, a preocupar por nuestra salud, por nuestro entorno, nuestra familia. Bien, y podríamos decir nuestro planeta propiamente dicho. Bien, vamos gestando, como señalo, en ese programa de acción, en ese quinto programa de acción medioambiental, la instrumentación que necesitamos para dar muestra de cómo organizar nuestro territorio, cómo hacer que nuestro territorio sea valioso. Y no solamente hablo en términos económicos, como diría Antonio Machado, es de necios confundir valor con precio. Y de ahí la complejidad que emanaba, podríamos decir, de la instrumentación económica a la hora de concretar cómo vamos a dar valor a bienes que hemos dicho, y a bienes y a recursos que hemos dicho que son de carácter público. Es decir, no generan rivalidad, no son excluyentes, no son divisibles y además tornan a la gratuidad o tienden a la gratuidad, son gratuitos. ¿Cómo vamos a darle un valor propiamente económico, es decir, un precio a ese bien, a esos bienes? Bien, pues como señalo en ese quinto programa de acción medioambiental o en ese programa de medio ambiente de la Unión Europea se establecían los preceptos, que eran la instrumentación regulatoria, la instrumentación económica, los apoyos o las instrumentaciones de apoyo horizontal, donde la educación, y como diría el profesor Sotelo Navalpotro, una educación con mayúscula, en la que todos y cada uno sentemos las bases de la importancia que tiene estar formado, estar sumamente bien formado, y de igual modo evitar, podríamos decir, en ese quehacer causal, evitar ese quehacer causal, hacerlo con ciencia. No solamente con ciencia, sino con conciencia y conciencia de causa. Conocer muy bien cómo intervenir en ese territorio y cómo implementar esa instrumentación regulatoria, esa instrumentación económica, esa educación a nivel no solamente personal, individual, sino global, general, que además podemos decir, bueno, en ciertos territorios lo vemos plausible, lo vemos real, pero en otros no. Marcando, como además afirmaba el profesor Luis Jiménez Herrero en su publicación, creo recordar que era del año 1982, que se denominaba Desarrollo Económico y Ecología Ambiental, que con tan sumo gusto leí, hacía mención fundamentalmente cómo se nos tornaba esencial marcar, como señaló, los preceptos. Bueno, disculpen un segundo porque al acordarme del título se me ha ido lo que iba a señalar. Bien, marcaban fundamentalmente cómo debíamos hacer frente a una educación en la que nosotros, como señaló, fuéramos los protagonistas y pudiéramos gestar una coherencia a la hora de intervenir en el territorio. Bien, hoy día, como he señalado, disponemos de esos instrumentos regulatorios,
disponemos de esos instrumentos económicos sumamente complicados. Hasta los años 70-80 del pasado siglo era sumamente controvertido hablar de una instrumentación económica que hiciera referencia al aire, al agua, al suelo. Hoy día lo vamos viendo gestar y no es algo, podríamos decir, antiguo. Cuando hablamos, por ejemplo, en España de ese suelo, hablamos de la Ley del Suelo de 1956, hablamos de su nuevo Real Decreto del año 2008, el Real Decreto 2/2008, hablamos del texto refundido de esa Ley del Suelo 7/2015 y ahí es donde vemos cómo en ese proceso evolutivo incorporamos en el año 2015-2016 que el suelo, concebido ya no solamente como un recurso económico, sino como un bien natural, se nos hace imprescindible como elemento fundamental en el ámbito de la sostenibilidad y de la ordenación territorial. No es hasta el año 2015-2016 cuando se incorpora. Cuando hablamos de la ley del suelo, cuando hablamos de la ley del agua, por ejemplo, nosotros hablamos que de esa ley de aguas, que indudablemente marca los preceptos actuales de esa ley de aguas del 29/1985, indudablemente basada en la anterior Ley de Aguas de 1876 o la de 1866, que nunca llegaron a ver la luz, van marcando las pautas que hoy seguimos gestando. Y vamos viendo cómo ese recurso agua, ese bien que indudablemente le hemos dado una valoración económica, pero no real, porque lo que damos es una valoración económica puntualmente al abastecimiento, captación, distribución de ese recurso hídrico, empieza a cobrar sentido. No es hasta, podríamos decir, hace 30, 35 años, cuando empezamos a darle una valoración y una repercusión a través de esa instrumentación regulatoria, instrumentación económica, instrumentación, como hemos dicho, horizontal y también lo que iba a señalar del profesor Luis Jiménez Herrero, esos acuerdos voluntarios o mecanismos de ayuda también, que para algunos economistas no se conciben como instrumentos económicos propiamente dicho, pero que el profesor Luis Jiménez Herrero sí lo señalaba como tal. Bien, indudablemente nosotros debemos actuar y actuar con método y sobre todo tener muy claro y muy presente que nosotros hacemos frente a una realidad que como hemos señalado, en continuo cambio. Y indudablemente eso no queda patente de manera, ya no digo homogénea, sino general en todos los niveles territoriales. Podemos hablar de que incluso en los momentos presentes la instrumentación regulatoria se ha tornado esencial, ha ido tomando paso, tiene peso a nivel internacional, transnacional, transfronterizo, nacional, local. Realmente sí que tenemos y hemos gestado una argumentación regulatoria, es decir, de mecanismos de control y de mandato, pero la instrumentación económica aún sigue siendo parca. Sigue siendo parca indudablemente por la complejidad que hemos señalado que emana de esa incapacidad o capacidad de darle una valoración económica, valoración monetaria a los propios bienes y recursos que nosotros, como señaló, necesitamos para nuestra supervivencia y que indudablemente deben estar reglados, como señaló, por una instrumentación. Una instrumentación que describiré brevemente para concluir con mi exposición. Debe argumentar fundamentalmente una instrumentación basada no solamente en tributos ambientales, que son instrumentos fundamentales que hoy día marcan nuestra argumentación de intervención en el territorio, sino a través de lo que se denominan subvenciones, subsidios, subastas, pagos por servicios ambientales, es decir, incentivar no solamente castigar y penalizar los fallos de mercado de lo que se denominan externalidades negativas de producción y consumo, sino potenciar las externalidades positivas, fomentar la inversión en esa tecnología, inversión en trabajo, inversión en salud y fomentar también mecanismos denominados voluntarios, licitaciones, licencias, concesiones, es decir, ampliar la amalgama de instrumentación económica para poder corregir y, podríamos decir, concretar una realidad más próspera, más equitativa y más eficiente en términos puramente económicos, pero también sociales y ambientales. De este modo, me gustaría finalizar con una frase de Antonio Machado, y es: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Procedamos hoy, no lo dejemos para más tarde, en el devenir y en el cambiar nuestra realidad
geográfica, económica y jurídica para poder cambiar la realidad no solo actual, sino también futura. Muchas gracias y muy amables por su atención. Muchas gracias, María. Una muy excelente presentación sobre el tema y otra vez repitiendo la emergencia en la cual nos enfrentamos, pero a la vez el momento de oportunidad en el cual estamos y en el cual hemos visto que somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su presentación. Seguiremos ahora con Jorge Rufiño desde Angola, que nos hablará sobre la aplicación de materiales de construcción alternativos para la mejora de la resiliencia de viviendas populares en zonas subtropicales de Angola. Jorge Rufiño está en la sala. Jorge Rufiño. ¿Lo oigo? Sí, ahora sí. Sí, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Bueno, muchas gracias. Yo soy Jorge Rufino y voy a hablar un tema que está relacionado. Me imagino que ustedes deben tener ahí la presentación mía. ¿Tenemos la presentación de Jorge? Sí, ahora no se la comparte. Perfecto. Y la pasamos Bueno, las diapositivas. perfecto. Adelante. Ok. Yo soy Jorge Rufino. Bueno, yo soy ingeniero civil y también soy doctorado en ingeniería civil. Soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Agustín Neto. Y bueno, me toca hablar del tema que está relacionado con la cuestión de los aplicación de los materiales de construcción alternativos para mejorar la resiliencia de la comunidad popular en áreas suburbanas de Angola. Bueno, ese tema es un tema muy, muy importante que me toca hablar y sobre todo es un tema que se está viviendo mucho en nuestro país, en los países de África, fundamentalmente en la África Austral, donde Angola se encuentra. Se hizo un estudio muy relacionado con la temática de los materiales locales y la manera como la población en esa región utiliza el suelo para su construcción. Bueno, el estudio estuvo encaminado en la estrategia de buscar biomasas que pudieran resolver el problema, digamos, de la cuestión del cemento, porque el cemento es muy caro y como sabe, la población en esa región tiene pocos recursos para construcción de esas viviendas. Entonces, a eso nos llamó bastante atención la forma como pudiéramos buscar otros materiales que pudieran mejorar la calidad de suelo como construcción, como material de construcción para la construcción de vivienda y responder entonces la cuestión climatológica de la región. Ahí se hizo un estudio muy, muy importante que se basó en estudiar primeramente la situación sociodemográfica, se ha estudiado también la cuestión de clima, temperatura de esta región de la provincia de Angola, que se llama Uish, y se visitó una serie de viviendas que presentaron bastantes deterioros que podrían ser mejorados. Bueno, la población en nuestro país está construyendo estas viviendas con suelo ya bastantes años, pero muchas de estas viviendas resisten a insolación de intemperismo, la alteración del clima, pero presentan bastante deterioros que deben ser mejorados por esa técnica y esa tecnología que nosotros buscamos. Lo que hicimos ahí fue recoger los suelos de esta región y con esos suelos entonces hacer una serie de ensayos para determinar qué tipo de suelos estaban existiendo en esa región para entonces hacer una propuesta de qué tipos de biomasa, sean naturales o artificiales, pudieran resolver la sustitución de cemento. Bueno, en nuestro estudio recogemos bastante material como la caña de azúcar, el bagazo de la caña de azúcar, y también con el bagazo de la caña de azúcar recogemos también entonces, le hicimos bastantes ensayos
a una determinada temperatura de 600 a 800 grados Celsius, que pudiéramos determinar sus propiedades mineralógicas. Bueno, entonces, el estudio que se hizo ahí fue que con el bagazo de la caña de azúcar y la cáscara de cuesco de palma, que nosotros aquí en portugués le llamamos dendén, se recogió también esas mismas cáscaras y se hizo entonces un mismo ensayo en determinadas temperaturas de 600 grados Celsius hasta 800 grados Celsius. Bueno, esos materiales se determinaron en su existencia propiedades cementicias. Okay. Pero esas propiedades cementicias no eran suficientemente capaces de, agregando con el suelo que nosotros, el laboratorio nos determinó sus características que se adaptaron con ese estabilizador, pudieron entonces estabilizar el suelo y construir esas viviendas. ¿Qué es lo que hicimos? Esa relación de los suelos, llegamos a la conclusión que pudiéramos entonces combinar, hicimos una serie de combinación de esos materiales que acabé de hablar ahorita con cal con asfalto, y nos dieron algunos resultados que no fueron muy satisfactorios. Bueno, hicimos ensayos de 7 días, de 21 días, de 28 y 45 días para podermos determinar hasta qué punto esos materiales eran resistentes. Cuando combinábamos las cenizas de la cáscara de la palma con las cenizas de bagazo de la caña de azúcar, ellos no presentaban una capacidad suficiente para estabilizar el suelo. ¿Qué es lo que hicimos? Recogimos en cantidades determinadas, según la norma peruana, que fue la norma que nosotros trabajamos con él, de cal, y fuimos añadiendo en esas mezclas para obtener determinados materiales que eran importantes para estabilizar el suelo. Logramos entonces, en determinadas proporciones, logramos combinar la cal, una cantidad de cal, una cantidad de ceniza de la cáscara de cuesco de la palma y una cantidad de ceniza del bagazo de la caña. Entonces, reaccionamos esos materiales. Ese material con su reacción nos dio entonces un buen resultado, y al estabilizarnos con suelos de esta región, logramos entonces encontrar que ese material se pudieran construir para la elaboración de adobes. ¿Qué es lo que hicimos? Recogimos estrategias de normalización de diferentes tipos de formas que pudieran permitir construcción de adobe para construir viviendas en esta región. También hicimos algunos ensayos de humedad, ensayos de densidad de ese mismo material para saber cómo ellos se comportaban en función de la acción de la lluvia y de la temperatura. En esa región, que es la región de Angola que más humedad relativa presenta, entonces esa humedad atacaba muy agresivamente los materiales. También estudiamos en ese trabajo, estudiamos cuál era la forma más correcta constructiva. Aquí elaboramos un modelo técnico constructivo para permitir con que la acción de la lluvia sobre esa región del país no pudieran afectar grandemente la construcción en que nosotros habíamos propuesto. Ahí hicimos una propuesta de un modelo arquitectónico que pudiera responder, digamos, en función del clima de la región, y también hicimos una propuesta que pudiéramos, las fundaciones tenían que tener una altura determinada, porque la evaluación no tenía esos conocimientos técnicos suficientes para poder entonces responder esa cuestión que era muy importante. Y en función de eso, analizamos, hicimos ensayos de paredes con una altura de 1,5 metros, al intemperie, y en 28 días nos dieron un buen resultado. Entonces llegamos a la conclusión que pudiéramos entonces hacer una propuesta al gobierno de la región o del país para a partir del año 2021, que nosotros estamos pensando empezar a construir, hacer esa construcción de adobe mejorado para responder, digamos, las alteraciones climáticas
donde los materiales pueden ser resilientes en función de su comportamiento y no fueran bastante afectados. Ese estudio también hicimos una revisión bibliográfica de determinados autores que planteaban una serie de cómo pudiera ser la construcción de adobe en esa región de estudio. Hicimos también propuestas de modelos arquitectónicos con respecto a las coberturas, porque las coberturas, si nosotros miramos por la imagen que tenemos ahí en nuestra presentación, las coberturas que la población decía no cumplía, digamos, lo que las normas determinaban. Entonces, muchas de esas construcciones eran afectados, digamos, por la lluvia, por el sol, y se creaba entonces en sus paredes una erosión muy fuerte que era un producto del resultado de la acción de la lluvia y por cuestiones de que no se ha construido correctamente, no se ha planteado coberturas correctas que responden los efectos del tipo de lluvia. Aquí nosotros en nuestro país tenemos las lluvias orográficas, las lluvias convertivas, que son muy agresivas en esa región. Willistown es una de las provincias del país que más llueve, según los datos que tenemos del Instituto de Meteorología. Entonces, lo que hicimos fue hacer una propuesta de cobertura correcta, hacer una propuesta de altura, digamos, de fundación de 1,10 metros, y a partir de 1,10 metros, entonces se pudiera construir con adobe, y esas construcciones presentaban mejores condiciones relacionadas con la cuestión que nosotros buscábamos en esa región. Sí, se hicieron bastantes ensayos en Angola, en España, en Cuba, y para determinar, digamos, toda esa cuestión que estamos aquí planteando. Y también deja decir que nosotros en 2018 presentamos los resultados de esa investigación en un libro, y pensamos que debemos continuar. El gran problema que encontramos en esa región de estudio era también los niveles culturales, el nivel académico de la población. Nosotros estamos planteando una asociación que va a poder formar a esa población, aumentar su nivel cultural, y trabajarán con algunos ingenieros, de arquitectos y técnicos que van a dar solución de la vivienda, de esa problemática de vivienda que se encuentra en esa región. Por lo tanto, este estudio es un estudio que está bastante reconocido en nuestro país, tiene sus patentes. Estamos pensando producir en grande cantidad ese cemento. Nosotros lo llamamos cemento ecológico, embora que, como ustedes deben saber, que las industrias cementeras, muchas de ellas no aceitan la entrada de cemento ecológico por cuestión de lucro y otras cuestiones que levantan muchas veces. Entonces el gobierno aprobó esa estrategia, y nosotros pensamos montar una industria en esa región que va a producir alrededor de 3,000, 2,000 sacos de cemento semanal, para responder entonces la cuestión de costo de cemento normal, que es un costo muy vulnerado. Para tener una idea, el cemento en nuestro país, hasta esa región, llega casi como 5 a $7 saco por cemento. Y eso es muy caro para la población, que no tiene recursos suficientes para su consumo. Entonces nosotros encontramos esa forma de buscar esos estabilizadores que se construyen mucho en esa región. Vemos ahí también la reacción, todos son resultados de laboratorio, la reacción pozolánica, la forma como nosotros buscamos las mejores mezclas, para decidir de facto cuál era entonces la mezcla apropiada que resolvía este problema de esta región. Por lo tanto, ese estudio está, según lo que nosotros estamos planteando, pensamos a partir del año que viene, nos tenemos autorización de gobierno, empezar a construir alrededor de vueltas de 1,000 a 1,500 viviendas en esos barrios que son barrios de gente de pocos recursos. Vamos a hacer un proyecto de recalificación de esa región, y vamos a implementar entonces esa tecnología que nosotros descubrimos hace en 2015. Entonces estamos trabajando en eso. Estamos trabajando con algunas sociedades, con Naciones Unidas, con PNUD. Son entidades que apoyan mucho ese tipo de investigación. Por lo tanto, de una manera general, lo que quería presentar para este congreso es más las 3 cosas fundamentales. Nosotros aquí, en efecto de conclusión, lo que hicimos es localizar
Ahí vemos, por ejemplo, los resultados de los laboratorios, ¿no? Y vemos que las muestras fueron puestas fuerzas de comprensión y no resistían. Esto fue la combinación que hablaba cuando hacíamos la combinación de las mezclas entre asfalto y cáscara de dendén y cáscara y ceniza de bagazo de la caña de azúcar, y llegaban a no resistir. Por lo tanto, era solo para decir que la resistencia de este cemento cubren, llega igual a la resistencia de cemento 4.2 que se utiliza mucho en nuestro país. Y de facto, ahí nosotros vamos a resaltar 3 cuestiones fundamentales que encontramos en esa investigación. Fue estudiar los deterioros de la región, de esa zona de estudio, ver los tipos de vivienda, cómo se construían, y formular entonces, hicimos una formación experimental de estos estabilizadores para encontrarmos un material que sustituía el cemento normal, que era muy caro en esa región de estudio. De facto, se hicieron bastantes ensayos, se hicieron bastantes estudios de humedad, de densidad, conforme vemos ahí en la diapositiva. Debemos decir que el problema de la vivienda en Angola es un problema muy serio, porque el gobierno construyó vivienda para gente de media alta renta, pero no construyó viviendas para gente de baja renta. Entonces nosotros lo queremos plantear porque el gobierno dejó esa responsabilidad para el propio gobierno, y nosotros entonces queremos entrar en ese desafío para poder dar solución del problema de la región. El estudio se comprobó que si la región de Uige, esos materiales resistían, entonces podían resistir en toda la región del país, porque Uige, Lunda Sur y Lunda Norte son las provincias del país que presentan que más llueve en el país. Su clima es un clima muy agresivo a los materiales, y ahí entonces nosotros con esa solución queríamos encontrar materiales resilientes que pudieran aceitar el cambio y sin alterar la forma de la construcción. Y también la solución que nosotros encontramos para revoque fue una misma argamasa de cal combinada un poco con las cenizas de carbón, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para revestimiento de las paredes, sea interna como sea externa. Y se probó de facto que se pudiera utilizar ese material. En cuanto a la parte de los pisos, vamos a utilizar los cimientos normales y combinado con un poco con un material suelo para estabilizar, porque ahí no hicimos estudios de los pisos. Pero de cualquier forma, nuestro gran problema era elaborar una estrategia o buscar un material que tuviera bastante, que fuera bueno en la hora de poder sustituir el cemento, pues el cemento es muy caro, llega a esa región 7, 8, a veces llegaba a $15. Entonces, de una manera Perdona, Jorge. De conclusión, lo que nosotros podemos... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Las conclusiones en ¿Entiendo? un minuto más. Y perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, de una manera conclusiva, lo que podemos decir que se han detectado problemas patológicos constructivos en esa región de estudio, y se ha analizado las causas que han provocado esas patologías en esa región de estudio, y se ha buscado materiales locales, estabilizadores locales, y se ha llevado a nivel de laboratorio, se ha hecho un estudio, y para entonces ellos mismos sustituir el cemento a la hora de nosotros estabilizar el suelo para la construcción de cimientos. De una manera conclusiva, eso, y debo decir muchas gracias por la oportunidad que me han dado a poder exponer aquí en el Congreso. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante el tema, y vemos cómo podemos pasar a escala local realmente en proyectos concretos en lo que es la economía circular, ¿no? Acabaremos ahora la mesa con la última ponencia, antes de las preguntas, sobre el papel de los geoparques con el turismo sostenible. Un ejemplo desde Portugal con el Geoparque Oeste. Presenta Nuno Pimentel. Hola. No, se ha quedado sin bate, se ha quedado.
Hola. ¿Aló? Hola, Nuno. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente, sí. Voy a compartir mi tela ahora para mi presentación. Título en inglés. No sé si ahora la presentación en inglés o en castellano. Bueno, en esta Torre de Babel de Intercontinental voy a tener los slides en inglés, pero voy a hablar muy despacito en portugués, ¿vale? Perfecto. Adelante, gracias. Bom, esta minha apresentação é então sobre o papel dos geoparques para um turismo sustentável, dando um exemplo de Portugal, de um geoparque oeste que é ainda aspirante. Eu sou o coordenador científico do geoparque, sou geólogo na Universidade de Lisboa e apresento este trabalho com o Miguel Reis Silva, que é o coordenador executivo deste geoparque. Um geoparque é um território, é uma área que pretende vir a ser um geoparque do âmbito da Unesco. É uma região que está próxima de Lisboa, a 30 quilómetros a norte de Lisboa, e que agrupa 5 municípios: Lourinhã, Torres Vedras, Peniche e Bombarral. São 700 quilómetros quadrados, cerca de 140 mil habitantes, tem uma costa litoral atlântica com cerca de 60 quilómetros que atrai muitos turistas no verão para ir à praia, mas é também uma região muito famosa pela sua riqueza geológica, pela sua riqueza paleontológica em dinossauros e que atrai pessoas de todo o mundo para ver esses dinossauros. O objetivo é que este território, esta região, consiga vir a ser mais um dos geoparques globais da Unesco e que isso contribua para desenvolver o potencial endógeno desta região, baseado nos seus valores naturais, em geral, e nos seus valores geológicos, em particular. O que é um geoparque global Unesco? É uma área geográfica com limites, com alguma identidade, com alguma especificidade, onde existem sítios, lugares, aspectos geológicos com uma relevância internacional. Portanto, este é um ponto de partida. Tem que ter uma geologia extraordinária. E, neste caso, tem os dinossauros e todos as sequências jurássicas, mas isso são questões mais técnicas. Portanto, é uma região com uma geologia notável e relevante a nível internacional. Mas isso é apenas o ponto de partida, porque estes geoparques devem depois ser geridos ou gerenciados numa concepção holística de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Portanto, o objetivo não é apenas a geologia, o objetivo é usar a geologia, usar o território onde essa geologia existe para proteger, educar, desenvolver. E esta abordagem é, portanto, uma abordagem bottom-up, isto é, são os territórios, os municípios, são as pessoas, são as comunidades que se organizam para constituir este território e para o conservar e o desenvolver. Não são, portanto, estruturas estatais, governamentais, decididas em gabinetes na capital do país, são estruturas locais que se organizam para criar um geoparque em torno dos seus valores naturais, em torno dos seus valores geológicos. E depois usar isso para ampliar esse potencial e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Este é o aspecto, é a âncora, por assim dizer, deste território. São os dinossauros, há museus, há exposições, há atividades, isto tudo já acontece, mas além disto há um território e este é o elemento-chave de um geoparque, é um território, uma área onde tudo acontece, onde toda a natureza está
plasmada e se mostra às pessoas. É um território, neste caso do Geoparque Oeste, onde temos uma costa com arribas, onde temos praias, rios, dunas. É um território onde há uma geologia atraente, onde há rochas, paisagens geológicas muito conhecidas de todos os turistas que vão ver estes lugares, mas para o interior há também uma paisagem humana, uma paisagem agrícola com vinhas para vinho, com pomares para fruta, pera, maçã, portanto uma paisagem humanizada. Um geoparque não é apenas um museu geológico ao ar livre, não é apenas para mostrar rochas ou fósseis, é um território onde estão as rochas, onde estão as fósseis, mas estão principalmente paisagens e pessoas. E é esta abordagem holística que vai permitir desenvolver o território. É esta humanização que vai permitir desenvolver o território. Como? Com estes 3 pilares. A geoconservação, isto é, conservar o património geológico e paleontológico, mas principalmente, com base nisto, a geoeducação, educar, e o geoturismo. E é destes 2 pilares que eu quero falar hoje aqui um pouco. Como é que tudo isto contribui para o turismo sustentável? Porque nós com estes 3 pilares vamos assegurar sustentabilidade ambiental, científica, educativa, cultural, social, económica, se soubermos usar esta abordagem holística. Quando falo de educação formal, isto é, escolar, nas escolas, os alunos de vários graus de ensino, mas também a educação informal, aquilo que se chama outreach. O público em geral, as pessoas das associações locais, os turistas, os visitantes, que toda a gente fique a saber mais, a conhecer mais, a gostar mais e a perceber e a sentir melhor este território. É disto que falamos quando falamos de educação. Desenvolver atividades que envolvam as crianças e os adultos e que contribuam também para um sentido de identidade, um sense of identity, que as pessoas da região percebam que vivem numa região especial, diferente, importante para si e para os outros. E este sentimento de identidade, de agregar uma comunidade em torno de valores naturais e territoriais é essencial para um desenvolvimento sustentável. Só envolvendo as populações é que teremos um desenvolvimento sustentável. Senão, é apenas um conjunto de decisões políticas. E um geoparque não é uma entidade política, é uma entidade de promoção de atividades e de desenvolvimento. E para isso, o Geoparque Oeste tem um portfólio de programas educativos que lidam com a natureza, com os aspectos naturais, mas também com a cultura, que visa trazer as populações para verem o seu território, para sentirem e amarem o seu território. O segundo pilar, além da educação, é o geoturismo, que é um pouco o foco desta apresentação. E o objetivo é trazer à região pessoas, visitantes, que estejam interessados em ver aspectos geológicos e paisagísticos diferentes, especiais e particularmente interessantes. Mas, na sequência dessa sua visita, obviamente vão ver outros aspectos. É, portanto, um turismo que cria nos visitantes e também nas comunidades locais um sentimento, um awareness do território, da paisagem, da natureza onde vivem, onde trabalham, onde passeiam. E isso, obviamente, vai ajudar a comunidade, o território, a desenvolver-se e a proteger as suas características para as gerações futuras. É este o objetivo de um geoparque. Que elementos é que nós temos para geoturismo? Quais são as diferentes vertentes? Desde logo a natureza e a paisagem, obviamente,
é isto um geoparque, é rochas, natureza, paisagens, mas na sequência disto, um turismo também de natureza, bem-estar, saúde, ligado com as praias, com o enoturismo, com as trilhas, com os percursos pedestres, com os passeios. O lazer, o desporto, tudo isto é contacto com a natureza, é usufruto do território, é sentir e usar o território e dar-lhe valor. Falava-se há pouco do valor intangível que o território tem. Um geoparque vai valorizar esses valores intangíveis. Não são, à partida, valores económicos, mas, obviamente, têm, no final, valor económico também. E a própria ciência e educação. A visita de escolas, curiosos, interessados, público em geral, a lugares onde querem ser educados, onde querem perceber melhor a geologia, a paisagem, a natureza, é também uma forma de turismo. E, finalmente, o turismo mais clássico, mas que, se lhe dermos um cunho de território, ganha uma dimensão totalmente sustentável, que é ligar o turismo cultural e religioso com o território. Onde foram as batalhas, a gastronomia, de onde vem a uva, o vinho, a fruta, o peixe, de onde vêm estes produtos, é do território, é do geoparque. As igrejas, as cidades, as vilas, a pedra, os castelos, tudo isto está relacionado com o território. E é este potencial enorme que um geoparque procura desenvolver. E neste sentido, este geoparque já tem 37 programas turísticos bem delineados, com 4 empresas, 4 promotores, 20 parceiros que colaboram e 80% destes programas são programas guiados, isto é, com um guia que explica às pessoas, que mostra às pessoas o potencial deste território, as características únicas deste território. Portanto, não é um turismo de ver, fotografar e ir embora, é um turismo de estar, sentir, viver, ligar-se ao território, ligar-se às comunidades. Como conclusões, estas estratégias dos geoparques em geral e do Geoparque Oeste em particular visa envolver as comunidades em atividades relacionadas com o ambiente e o desenvolvimento sustentável da região. E, portanto, partindo de valores endógenos, que é a geologia, a paisagem, o território e a cultura, usar tudo isto para desenvolver a educação e o turismo nesta região e, ultimamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma região específica, bem definida, com base nos seus valores naturais, geológicos e paisagísticos. Para terminar, gostaria de partilhar convosco um vídeo de 1 minuto, tem 1 minuto, não mais, que vos convido a ver. When I wanted off the bus. It's funny how it works. It's like I never sort of wanted off the bus in a year. Alô? Peço perdão, o vídeo foi interrompido, mas ficaria por aqui então. Alô? Hola, Dani. ¿No? Sí. No sé si puede, ¿se ha cortado el vídeo? No sí, se ha cortado, no pasa nada. Nos quedamos por aquí. Es mejor que intentar una segunda o una tercera vez. Vale, vale, de acuerdo. Quizás lo puede compartir luego en el chat. Sí, lo voy a poner aquí en el chat. Claro. Más adelante. Buena idea. Sí, gracias.
Vale, muchas gracias, Nino, por la presentación. Otra vez hemos visto cómo el territorio por sí mismo y en particular los espacios naturales es realmente un soporte para el desarrollo de actividades locales y cómo pueden contribuir a desarrollar esa economía circular y verde que iremos buscando, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una serie de preguntas. Cada ponente podrá contestar en 1 minuto la pregunta que le toca. Y empezaremos volviendo al tema de los ecosistemas del Parque Otomí en México, con una pregunta para Brenda Jazmín. No sé si Brenda está todavía con nosotros. Sí. Julián, pregunta ¿cómo llevar esta captura de carbono de las tierras de cultivo y bosques de Oyamel y pinos a una contraprestación de servicios ecosistémicos a las poblaciones residentes? Ok, pues muchas gracias. Respondiendo la pregunta, se puede aplicar mediante imágenes de satélite, ya que la medición de la biomasa en el territorio aplica procedimientos de muestreo muy costosos y muchas veces son impracticables, por lo cual la misma se estima a partir de muestreos de inventarios forestales aplicando fórmulas de volumen. Además, la biomasa es variable en el espacio y muchas veces no es posible solo a factores climáticos o edáficos, sino también a patrones del uso humano. Es por ello que la utilización de imágenes de satélite se presenta como una herramienta adecuada para esta estimación de carbono. Vale, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Seguimos con otra pregunta del presidente Julián al profesor José Manuel Naranjo. Dice, buen trabajo de localización e inventario de minas abandonadas y sobre el grado de toxicidad. Y le pregunta qué opina sobre las 2 minas de litio previstas en Extremadura para satisfacer la demanda europea de coches eléctricos y sobre la descarbonización. Bueno, yo en primer lugar, que antes no lo dije, agradecer tanto a Antonio como a Julián la oportunidad que me dieron de participar en el Congreso, sobre todo a Julián, a que sabe que le tengo una alta estima y para mí es un modelo a seguir. Bien, respecto a las 2 minas de litio, el litio en la clasificación que hemos utilizado en este trabajo es considerado como no crítico. Y dentro de lo que hay, de la cautela, ¿no?, que hay que tener a la hora de establecer la valoración de una explotación minera, y en este caso 2, también hay que tener el factor socioeconómico, el impacto que tendría en una región como la nuestra, en Extremadura, teniendo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, la descarbonización en el uso de transporte sostenible, obviamente de movilidad eléctrica, y yo con esa cautela pienso que yo sería favorable, estaría a favor de la implantación de esas dos minas de litio por el gran impacto socioeconómico que tendría una región como la nuestra. Es decir, que una de esas 2 futuribles minas de litio, una de ellas sería la segunda más grande de toda Europa, siendo la primera una portuguesa, con lo cual, bueno, yo pienso que haciendo las cosas bien podría ser perfectamente factible y sería muy positivo para nuestra región. Vale, muchas gracias. Si me permite, tendría una pregunta también para usted sobre las minas, sobre estas minas que estudió, si eran minas abiertas o subterráneas, y si se puede evaluar el potencial de reciclaje de estas minas en el sentido de atribuirles nuevos usos. A ver, nosotros en ese caso no distinguimos si eran a cielo abierto, subterráneas. No lo distinguimos, es decir, ahí sí que tenemos hecha también una clasificación, pero sí que analizamos todos los tipos de minas en ese caso. Y la segunda pregunta que me decía, nosotros lo que planteamos también en un futurible, y que es un poco el avance también del proyecto, es el uso de tratamientos de fitorremediación. Los tratamientos de fitorremediación son tratamientos que son de bajo coste, están acordes con el entorno, y se ha demostrado en varios estudios que son muy efectivos para el entorno. Es un poco la línea, de hecho, la línea de investigación que estamos siguiendo ahora. Vale, de acuerdo. Muchas gracias.
Nada, a vosotros. No sé si tenemos alguna pregunta más. Me parece que no. Así que terminaríamos esta mesa redonda y pasaríamos a... Disculpe, simplemente... Ay, ¿perdón, María? Disculpe, solamente quería agradecerle al profesor don Julián Mora su comentario que me ha realizado en el chat y porque viniendo las palabras, bueno, primero felicitarle por la organización del Congreso y en segundo lugar porque viniendo de quien viene, de un gran profesional dedicado además a modelos de desarrollo regional, pues siempre es de agradecer comentarios tan, podríamos decir, interesantes y valiosos. Simplemente era eso, agradecerle al profesor Julián Mora Alisera. Gracias. Gracias a ti. Vale, ahora sí seguiríamos con el 10º tema de este congreso. Sí. Le vuelvo a dar la palabra al director de FISAT. Gracias Charlotte, muchas gracias Charlotte, desde Francia nos estuvo acompañando Charlotte Pichon y Luis Jiménez Herrero desde España en la mesa anterior.